quiero decir que si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo. Mi hijo hace 20 años que pide ayuda. Y tal vez es porque vivo de la forma en que malvivo, que te digo lo que digo, que me encuentro tan perdido. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Lo que dice la madre, ¿no? Nuria, escuchen las letras. Qué lindo arruinarse con vos, y el día estuvo mal. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Escuchen las letras de mi hijo. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Toda esa noche borracho creía encontrarla, pero la perdí. Acá solo hay víctimas. La primera víctima es mi hijo, que está luchando por su vida. Porque me hace sentir vivo en la tragedia, porque es autodestructivo como yo. Y esas letras hoy tienen un sentido y escuchamos durante todo el día una madre desesperada, la mamá de Chano, con un testimonio desgarrador. Y así como ayer escuchamos la historia de Cristian, que vivió en primera persona lo que le pasó a Chano, hoy estamos con Vilma Acuña, que también es mamá de no solo un adicto, sino varios de tus hijos pasan y pasaron por esto. Y por eso queremos escuchar tu testimonio, queremos saber cómo actúa la familia, queremos saber cuál es el rol de los padres, de la casa en ese caso, cómo es la convivencia. Bienvenida Vilma Acuña, que casualmente pertenece a la red de madres de la lucha contra el consumo de Paco. Te agradecemos mucho por estar acá. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, mira, es muy doloroso tener hijos en consumo. Primero es aceptar que tenés un hijo en consumo. Sí. Cuesta muchísimo para una madre aceptar que tenés un hijo drogadicto. Perdón, Vilma, para contarle a la gente, vos tenés 6 hijos. Tengo 6 hijos, de los cuales 2 consumen y uno asesinado por grupos que vendían drogas, ¿no? De narcotraficantes. Por lo mismo. Sí, 16 años tenía. Hacía una semana que yo había cumplido 16 y, bueno, lo asesinaron en una esquina por ser testigo clave de un homicidio. 16 años tenía. Sí. ¿Ya estaba involucrado en las drogas? No, él no. Él no. No, ninguno de mis hijos. Ah, ok. Fue un disparador, digamos, que eso, bueno, los Mirá. psiquiatras explican que ya estaba, ¿no? Pero, bueno, como fue un disparador porque mi hijo Leandro tenía 13 años y Pablo tenía 18. Entonces, empezó a consumir Pablo, le agarró estrés postraumática, seguía depresión aguda, según los psiquiatras. ¿Por el fallecimiento de su hermano? Por su hermano David. Sí. Y estuvo en un psiquiátrico por 4 meses, salió de ahí, tomaba medicaciones psiquiátricas y luego cambió la medicación psiquiátrica por el consumo de drogas. Digamos, ¿no? Empezó a fumar marihuana, lo hablé con él, le dije, por favor, no agarres más no agarres más nada. Me dice, no, mamá, pero bueno, empezó después con la cocaína y siguió con el Paco. ¿Y vos cómo? Y claro, y mientras tanto seguía viviendo con vos. Sí. Muchos ¿Y años para de vos tratamiento. cómo era vivir sabiendo que tu hijo estaba consumiendo? Es casi imposible porque la abstinencia le produce mucha violencia. Costó mucho la convivencia, pero bueno, en todos esos años tuvo más de 20 tratamientos en distintas comunidades terapéuticas. ¿Lo llevaste vos? ¿Cómo fue? En ese tiempo está la protección de personas que podían recibir tratamiento en forma involuntaria, cosa que ahora no. Claro, se cuestiona mucho el rol de la ley, ¿no? Para adictos y para las familias, cómo es el proceso de querer internarlo, de poder hacerlo. Laura, hoy tiene que decidir. Sobre eso, hoy tiene, perdón, ¿cómo? Con la ley. Lo tienen que decidir. Ellos. Exactamente, a ver, ¿qué pasa? Con la nueva ley de protección de la salud mental, la 26657, el artículo 20 habilita la internación involuntaria. Pero ¿qué pasa? Requiere una serie de requisitos. Uno de ellos es un informe interdisciplinario de un psicólogo y un psiquiatra. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo forzás al adicto, a la persona que está padeciendo eso, a realizarse el informe? Entonces, claro, ¿cómo haces para que vaya al psiquiatra? Exactamente. Bueno, pero por eso quiero preguntarle a Vilma, vos como mamá, si dice, quiero internar a mi hijo, que es lo que le pasaba también a la mamá de Chano, ¿no? ¿Qué haces? ¿Llamás a la policía? ¿Llamás al psiquiatra? ¿Te ayuda alguno de los dos? ¿Tenés que recurrir a un juez? Claro, vos tenés que llamar a la policía en su caso, después hacer un trámite a través de un juzgado de familia, pero el problema que se da es justamente eso. Para poder internarlo involuntariamente, necesitas que se hagan los informes.
Y si la persona no presta su consentimiento, no lo puede llevar a la fuerza. Entonces es una ley que es inviable. Perdón. Entonces hay un bache, en el sistema Nacho, cuando hay que atender a una persona que es adicta sí lo puedes llevar. y que tiene Si problemas vos le pedís al psiquiátricos juzgado, también. Si vos le pedís al juzgado consigna policial, el juzgado te la provee. Te la Y va a por buscar supuesto. al sujeto, te digo porque internado así. Sí. Va a buscar al paciente a donde esté con la ambulancia y con la consigna policial. Exactamente. Le ponen los ganchos, lo llevan al hospital, en el hospital lo evalúan, y si el hospital, porque generalmente piden hospital público, ¿no es cierto? Y si el hospital público considera que el paciente debe ser internado, de ahí directamente va a ¿Pero qué internado. pasa? Es complicado, pero la ley prevé todas las opciones. En ese momento, cuando sucede eso, otro de los requisitos es que no exista ninguna otra medida menos lesiva. ¿Qué significa? Si se puede quedar en la casa tomando la medicación psiquiátrica, no lo interna involuntariamente. Entonces es una rueda de nunca acabar. Ahora, ¿puedo volver al caso Chano? Le quiero dar la bienvenida a Luis Pineiro con nosotros. Luis, ¿nos vas a acompañar siempre? Sí, acá estamos. Vamos Sí, acá todavía, estamos me encanta. acompañando. Ahora, lo que yo quiero hablar con Vilma me parece muy interesante que está acá, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando con Chano y el testimonio que dio la mamá. En un momento súper difícil, en el peor de los momentos que nunca se imaginó, pero ella dice que no es la única víctima, sino que lleva arrastrado un montón de víctimas. Eso me imagino que lo debes estar viviendo vos también, digamos. Totalmente. La víctima no es solamente el adicto, sino que se lleva puesto a la familia, a las familias de los amigos. En este caso también hablaba inclusive en el lugar en el que debe estar hoy la mamá del policía, que eso después es cuestionable o no, el accionar de policía es otro tema. Sí. Digo, pero vos internamente en ese entorno familiar, ¿te sentís también una víctima de tus hijos que son adictos? Sí, por supuesto. En mi caso personal, mi hijo Pablo, que fue el que más complicado está, aparte es paciente psiquiátrico y a la vez consume. Claro. Entonces los tratamientos ahí es muy difícil. Porque si está en un psiquiátrico, tratan la patología psiquiátrica. Y si está en una comunidad terapéutica, la personalidad Claro, ahí adictiva. está. Cuando suceden las dos cosas al unísono, es donde no está el sistema preparado para eso. La quiero involucrar también a Lisa. Está la mamá de Natacha, Jair. Está Ulises también, el hermano, con nosotros. Está aquí atrás Alisa, que se sintió muy identificada y le afectó mucho lo que escuchó de Chano. Por eso quiero involucrarla en esta charla y también ver cómo lo vivió ella, cómo es para ella, cómo fue como mamá convivir todo ese tiempo desde que Natacha empezó a consumir. Bienvenida, Lisa. Hola, bienvenida. Muchas gracias, Laura, por invitarme. No, por favor. Imagino que viendo lo de Chano y viendo a su mamá, también debe ser fuerte, ¿no? Para vos. Sí, totalmente, porque el caso de Natalia es distinto al de Chano y yo considero de que todos están en distinto nivel, de acuerdo a la enfermedad que es considerada la adicción. Y en el caso de ella, fui alejada de ella por su pareja, el papá de Valentino, que es el que la introduce a ella en la droga, ¿no? Entonces, los entornos, muchas mamás que me están escuchando, papás deben saber que utilizan esos métodos, que es alejar a todo el entorno que pueda ayudar o ser positivo, y también hizo que ella se alejara, no quisiera verme, una serie de situaciones que son muy dolorosas contar, pero eso fue lo que, digamos, fue pasando. Si bien ella no tuvo ningún pico de sobredosis, de situaciones tan fuertes como las de Chano, lo iba manejando como que ella le comentaba a mi hijo que era una cuestión que era social. Ella de lunes a viernes se la veía bien conectada con su familia, con su hijo, cocinaba, hacía las compras, muy querida justamente. Y Alisa, ¿cómo es esto que decía Luis, no? Un poco también la víctima es el adicto, también es la familia, y a su vez también se los culpa mucho de decir, bueno, algo no deben estar haciendo, no los habrán educado de manera correcta. Digo, ¿cómo lo vive? En este caso vos, que sos mamá, en este caso vos, Vilma, como mamá. Bueno, no, es un dolor muy grande, fue un dolor muy grande para todos, incluidos sus hermanos, y con una gran preocupación, y también un trabajo denodado y de compañía permanente de Ulises, ¿no?
que él ha hablado con ella permanentemente, porque bueno, ellos siempre fueron muy pegados como hermanos, y bueno, ver determinadas situaciones en él lo preocupó y dialogó. ¿No Pero es Alisa, cierto? la pregunta es ¿qué se hace? Te lo pregunto porque yo tengo una nena y también tengo esas preocupaciones para a futuro, digamos. Si uno le brinda el mejor entorno posible, que es el de su hogar, después, claro, después se enfrenta con el otro entorno, que es el de sus amigos, es el lugar de pertenencia. Digamos, ¿en qué situación te encontraste vos, en alguna situación límite que puedas contar, donde vos veías que no podías llegar a tu hija, no la podías ayudar y sabías que ese entorno era súper tóxico? Esa situación fue terrible, la tuve que, digamos, vivir denodadamente en mucho silencio en mi hogar, compartiéndolo con mi otro hijo, y desgarrante porque es muy impotente para los padres y para los hermanos también, para toda la familia. Es de suma impotencia porque se juntan un montón de factores, ¿no es cierto? Si bien ella no llegó a los términos que llegó Chano, también tenemos que ver que no existe una verdadera red de contención cuando está la persona ya adicta, ¿no? Hay casi, perdón, Alisa, hay casi 200.000 pedidos de internación y debe ser también muy costoso para las familias poder afrontar eso. Chano quizás tenía otras posibilidades, pero recién nombrabas a Ulises, que lo quiero involucrar en esta charla. Vos como hermano, recién tu mamá hablaba de esa impotencia, ¿no? Que como familia vos decís, bueno, sé que está con alguien que le hace mal, que la lleva a situaciones y hábitos malos. ¿Vos cómo hacías? Es un tema que me cuesta hablar por respeto a Natacha, que no la tenemos acá presente, entonces por eso hay que tratarlo con mucho respeto y admito que es algo que me cuesta. Natacha no tenía el nivel de adicción como Chano. Natacha nunca tuvo un brote psicótico. Natacha nunca lastimó a un tercero. Entonces hay que poner escalas. Más allá del nivel de más o menos consumo, ¿qué haces vos como familia? Sí, lo hacía socialmente, yo estaba en contra. Tuve charlas con ella, si se quería internar. Me ha dicho que no quería internarse. ¿Quién sos vos para venir a decirme eso? O sea, claro. ¿Cómo de alguna manera, claro, ¿cómo hacer? Porque te ven como un enemigo. Porque hay algo ¿no? que es lógico, que dice la mamá, dice, las canciones de Chano, siempre, si vos te das cuenta, el tipo está pidiendo ayuda. Lo que pasa es que también no te podés quedar con eso, sino que tiene que tener la decisión. Pero hay que tomar conciencia que te tenés que dejar ayudar. Exacto. No hay forma. Y la decisión pasa por el paciente. Siempre empieza por uno, no solamente por otra persona. Siempre uno tiene que exponerse a decir, yo quiero mejorar, quiero estar bien, internenme o vean qué es lo que pueden hacer conmigo. Y a vos, Alisa, Vilma, con tus hijos fue así, ellos ¿fueron conscientes que necesitaban ayuda o no lo voluntaria, sí. Yo pedí una protección de persona a través del juzgado, que en ese tiempo era mucho más fácil, hoy está muy burocratizado todo eso. Y tuvo una protección de persona. ¿La protección de personas fue? Sí, el artículo 482. ¿Y qué ¿Por qué te amenazaba? implica eso? Porque él se ponía muy violento. Te amenazaba. Sí, te amenazaba muy violento y aparte que él se ponía en riesgo también. Claro, claro. O sea, o terminaba muerto o mataba a... ¿Eso funcionó? ¿Fue como una perimetral? Sí, fue una calma, digamos que estuvo calmado por un tiempo. Claro. Hasta que no dejó la adicción, que ahora, por ejemplo, ahora se puede convivir. Pero llegaste a una situación límite de llamar a la policía siempre. Sí. Como la que pasó acá con Chano, que terminó el desenlace, fue tremendo. Las veces que yo interné, de los 20 tipos de tratamientos que recibió en distintas comunidades terapéuticas, Vilma, siempre fue con el patrullero. O sea, vos acudías a la policía por la nueva ley. Al lado de él, con el policía ahí, por ahí quería darme una patada y cosas así. Fue terrible. Fue muy doloroso también verlo como lo esposan. Claro. Y que él me grite, no soy un delincuente, pero bueno. Eso es lo que explican, que también es, manera. digamos, la madre pidiendo ayuda. Llega la policía o llega la gente que para meterse en el tema. Y ahí es donde está el grito desesperado de la mamá diciendo, no se lo lleven, por favor, porque ahí es donde cambiás de opinión, porque ves que lo están llevando. No, siempre quise que él recibiera tratamiento y lo llevaban en contra de su voluntad. Sí, pero debe ser muy doloroso para vos ver esa situación. Sí, muy doloroso, muy triste. Esas internaciones son muy no me quedaba otra. Lo quiero involucrar también a Carlos Cotaro, que hoy nos acompaña. Él es acompañante terapéutico, es secretario de adicciones de la Asociación de Personal Legislativo también, y justamente vos acompañaste, a muchos conocidos que imagino no podés develar, entre ellos a Maradona. ¿Cómo es tu rol? Bueno, el rol es de acompañar y de tratar de... ¿Pero qué estás las 24 horas? Y es un trabajo de 24 horas. Y más porque uno lo ve, en mi caso lo veo de otro lado, porque yo también estuve 19 veces internado.
Entonces primero hice... primero vos viviste... Yo lo viví y después, bueno, gracias a Dios pude salir, pude ir a estudiar, recibirme. O sea, vos limpio desde tu experiencia quisiste ayudar. Mi experiencia, claro, empecé ahí con Norberto Di Próspero en la Asociación de Personal Legislativo y después, bueno, ayudamos muchísima gente, y hacemos internaciones voluntarias e involuntarias. El tema que con la pandemia ahora complicó más las cosas. El sistema está colapsado. Pero imagínate. desde mi punto de vista lo que yo veo es que nosotros nunca tratamos de ninguna manera de decirle que voy a llevarte a ningún psiquiátrico, nada, porque así no internó a nadie. Bueno, ¿y cómo ayudas a un pibe como Chano? Y yo siempre lo que trato de hacer es decirle, bueno, primero que es darme el espacio para que pueda estar con él hablando a solas y ¿Y qué haces si te pasó que se te pongan violentos en ese momento con vos? Sí. ¿Y qué haces? Y bueno, se trata de llevar la situación, uno no va a encarar algo que no puede. En una situación que hay Justamente mucha gente, pongamos en un escenario Claro, como lo que le pasó a Chano. ¿Cómo sería lo mejor, o al psicólogo que Lo primero sabe que mucho? haces en el ¿Cómo caso se del hace? Chano, por ejemplo, Cuando son muchos. lo primero que haces es sacarlo de la cocina. Es dejar una persona. Primero sacarlo de la cocina porque en la cocina hay Por los muchos cuchillos, elementos mirá cortantes. vos. Correcto. Entonces, O sea, no le digo vamos a charlar al living, vamos a circunscribir. charlar a la habitación. Lo saco de un lugar donde Bien. pueda agarrar elementos Lugares cortantes. no peligrosos. Bien, lo segundo que hago sí. es tratar de hablar con él muy suavemente. Mano a mano. Pero muy cerca. Claro. Al lado. ¿Por qué? Intimarlo. Porque si él se pone violenta enseguida lo agarro. No, y Pero aparte- si tiene arma blanca en la lo mano, tengo a 2 ¿cómo metros. haces? Si lo- no. Es para evitar. Bueno, por antes de que eso, Antes Mira, antes de que llegue a la... ¿Cómo lo calma? Primero lo ¿Cómo saco de la calma? cocina, Claro. lo llevo al living. Lo siento al living, vamos a echar al living que acá tengo frío. Lo llevo al living, entonces lo alejé de las armas. Luego me siento al lado de él. Si él se pone violento, estoy al lado, no lo tengo acá. Si él se quiere escapar y está ahí, cuando él dio 3 pasos, ya lo tengo a 5 metros, no lo puedo agarrar. Pero ese Sí, es en el el caso- procedimiento de es un por eso lo psiquiatra, un importante. psicólogo o de la policía. Eso es No, lo no hay importante. protocolo. que No hay trabajan con- protocolo. Claro, pero Disculpame, cuando uno, por Ese es el ejemplo, problema, es que no hay protocolo. No, no. Ahí está el Cuando tema. uno llama al Sí, Jimena. 141, digo, Sí. el personal que te envían a tu casa porque vos estás pidiendo No lo sabe auxilio, cómo hacer. No, es está preparado. persona- No llega. no Está preparado. capacitada. Pará. Eso Sí, es están la preparados porque... Si hubiera estado trabajan preparado, con no esto le todos los hubiera días. dado un tiro. No, O sea, bueno, así pero es este es fácil. un Si está caso. preparado, Pará, lo reduce, lo calma. Sí, pero se cuestiona mucho. No le Yo da estuve una viendo paz. todos los Está programas bien, hoy en el está canal. bien. Pero quien Hubo cuestiona muchas no son familias que especialistas, hablaron perdóname. y que son Cuestionan los familiares, periodistas. perdón Gaby, que son familiares de adictos y que justamente cuestionan esto. Está bien, pero la realidad es que Pero para el eso. personal de emergencia está capacitado hasta por práctica, porque todos los días se tienen casos como estos. Sí. A mí, Lau, en las dos Pero, internaciones que licenciado, tuve... ¿cómo Diga que salga Perdón, siempre. ¿cómo ¿Por Mati? qué se llega ¿Cómo este es, Mati? momento? Que ¿Dónde la- está todo Perdón, ese Luisa, equipo? perdón, Luisa, ¿cómo, Perdón. Mati? No, que yo en primera persona lo cuento en las 2 internaciones que yo tuve cuando me vinieron a buscar, porque yo estaba en el brote psicótico, me tocaron personas muy idóneas, personas Exacto. que supieron cómo, no convencerme porque yo enseguida entendí que no estaba bien y que me tenía que internar y me ayudaron a eso. Lo que Bien. pasa es que nunca te violentaste vos. Claro, no. ¿Entendés? El Es caso es distinto, distinto. se encontraba Claro. con una persona pasiva en su locura, Es distinto. pero que Totalmente. se podía Pero todos manejar. los días tienen Y casos así como todo, este. vos contaste que o sea, tenías una fuerza que Sí, sí, lo 8 dije. personas no te podían contener. Sí. Bueno, pero vos Entonces sí se tenías obra violentó. social, me ¿Cómo que no se parece. El violentó? Estado... Si lo tuvieron que el contener Estado 8 personas, se llegó a violentar. Bien, ahora, en el caso de Matías, no salió en los titulares, simplemente porque no hubo un caso como el caso del Chano. Bueno, por eso Pero acá- digamos, porque si no la gente va a creer, es importante esto, Sí. que si no la gente va a creer que cada vez que tengan un caso como los hijos de ella, van a terminar como el Chano, y esto no es cierto. Es verdad. Es atípico lo que pasó en el Chano. Por eso lo imputaron ahora a la policía, porque evidentemente pero no hizo las tampoco cosas muy Bueno, pero conforme ¿Cómo, Carlos? protocolo. Y tampoco es muy común directamente agarrar a una persona y llevarla a un psiquiátrico, porque Claro. Hay pasos se previos. lleva, se lleva una... Eso te quiero preguntar y la Claro. quiero también involucrar a Vilma, la quiero involucrar a Lisa. ¿Es un trabajo en equipo? Por supuesto Con que la sí. familia, Y- con los médicos. ¿Se trabaja no solo con el adicto, Carlos? ¿Se le habla, se le da herramientas a la familia para que Por sepan supuesto qué que se hacer? le da herramienta a la familia y se trata de al paciente llevarlo para el lado clínico, no para el lado psiquiátrico. Claro. Convencerlo de alguna manera que se tranquilice todo y que, bueno, Pero no hay vamos que y te tratar las dos hacemos un cosas a la vez. análisis, te limpiamos, Claro. de alguna manera para que después, una vez que esté bajo techo en una clínica Sí. médica,
Sí. De ahí se le haga toda la evaluación correspondiente y de ahí trasladarlo a un psiquiátrico, porque a cualquier adicto que le diga te llevo a un psiquiátrico le agarra un ataque en el momento. Yo tuve hace unos años porque nadie quiere ir. Exactamente igual, donde el chico acusaba a la madre, como el Chano, que acusaba a la madre. Y yo lo terminé llevando diciéndole que yo necesitaba evaluar a la mamá. Entonces, pero necesitaba que él, porque yo no soy quien, que él llevara a la mamá al hospital. Claro. ¿No es cierto? Entonces terminó yendo él al hospital y cuando estaba ahí en el hospital ya no se pudo. Laura. Y perdón, perdón, Vilma, vos en tu caso vos te dijeron cómo, te dieron herramientas, te dijeron qué hacer. No. Yo, cuando yo a él lo vi en crisis, que estaba en crisis terrible, llamé al SAMI psiquiátrico y lo llevaron. Estuvo en el Alvear, neuropsiquiátrico del Alvear, por 4 meses. Ahí no consumía. Le agarró un brote por la pérdida de su hermano, ¿no? Claro. Sale de ese hospital, pero ya sale del hospital porque se quiso escapar varias veces, ya tuvo una protección de persona ahí. Y sale de ese hospital, del neuropsiquiátrico, y empezó a consumir muchísimo. ¿Pero ahí vuelve a tu casa? Vuelve a mi casa. ¿Cómo es ese día después, digamos? En esa relación madre-hijo, y después supuestamente un hijo recuperado, que por lo que vos decís es todo lo contrario. Sí. Digamos, No, fue terrible la convivencia. Fue terrible. La convivencia fue con los hermanos. Está recuperado, por eso. Está compensado. Buena observación. Podés estar en recuperación. Recuperado no conozco a nadie. Estaba compensado, pero no recuperado. Y fue muy difícil la convivencia. Pero lo que vino fue, digamos, más complicado. Sí. Vilma, ¿y qué le dirías a la madre de Chano? Estamos con Vilma, estamos con Elisa, estamos con Carlos Cotaro, que es acompañante terapéutico. Si recién te enganchás, estamos hablando del rol de la familia, en este caso de la madre de Chano para con él. Vamos a rever el tape donde ella dice: mi hijo pedía ayuda en las canciones, y después seguimos hablando. Mira. Quiero decir que si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo. Mi hijo hace 20 años que pide ayuda. Y tal vez es porque vivo de la forma en que malvivo, que te digo lo que digo, que me encuentro tan perdido. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Lo que dice la madre, ¿no? Nuria, escuchen las letras. Qué lindo arruinarse con vos, y el día estuvo mal. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Escuchen las letras de mi hijo. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Toda esa noche borracho creía encontrarla, pero la perdí. Acá solo hay víctimas. La primera víctima es mi hijo, que está luchando por su vida. Porque me hace sentir vivo en la tragedia, porque es autodestructivo como yo. Me quedo con eso, porque es autodestructivo como yo. Y me quedo con una frase que vos nos dijiste, Vilma, que la quiero repetir igual. Las personas en consumo no pueden pedir ayuda. No. Esta quizás era la manera de Chano, según su mamá, de pedir ayuda. Entonces, esto de internarse voluntariamente, en pocos casos sucede. ¿Cómo? Muy poco. Sí, no, prácticamente no sucede. ¿Te pedía ayuda? ¿De qué manera vos sentías que él tenía esos rayos de lucidez en donde pedía rescate? ¿O no? No, nunca lo pidió, nunca registró que necesitaba ayuda. Siempre me vio como algo negativo hacia mí porque yo buscaba que él haga tratamiento, claro. Es lo que hablábamos ayer de criterio de enfermedad. No tienen criterio de enfermedad. Claro. No terminan de darse cuenta. O algunos tienen criterio de enfermedad, se dan cuenta que están mal, pero lo que no tienen es el siguiente paso, que es criterio de solución. Creen que lo que les pasa no tiene solución. O después el tercer nivel, que es, tienen criterio de enfermedad, tienen criterio de solución, pero no creen tenerlo ellos. Igual la más creen que ellos no van a tener una solución. La más escuchada es yo lo manejo. Mira, no hay... Esa es la frase más escuchada. Digamos. No hay ningún adicto en el mundo que pare si no quiere parar de consumir. No hay manera de parar. ¿Cómo te pasaba con... ¿Qué te pasa, claro, con Diego? Que, a ver, hablo de Diego porque se supo públicamente que vos trabajaste con él, por eso es que lo nombro. Con alguien que estuvo acostumbrado a que
no sé, que le digan todo que sí, digo, con alguien con Todas una las personalidad veces- muy fuerte, ¿cómo hacías? Todas las veces que hubo un no, hubo un problema y una discusión y un ida y vuelta, y bueno, estaba para eso. Yo no estaba para, lo dije el primer día, no estoy para agradar, ni pedirte un autógrafo, ni una foto. Yo estoy para ayudarte, para que estés bien. Igual ese es un caso extremo, sí, porque es no, un tipo... claro. nada, Pero ¿cómo sabés es lo ese que día a día? quiere y que todos lo sigan, y además es súper adicto. El tema es cómo encarar ese tratamiento, porque es conciencia de enfermedad lo que tenés que tener, pero muchas veces lo haces por presión, por tu familia, y no funciona así. Hasta que no lo haces por vos, no funciona. Lo tenés que hacer para vos. El sistema no está Entonces, dando. hoy lo hablaba en un grupo a la mañana. El peor dolor de un adicto, que yo lo considero un esclavo, porque yo fui esclavo, pero lo peor es cuando vos conocés la libertad y después elegís volver a ser esclavo de vuelta. Y ese es el caso de Chano y de muchos adictos que consiguen estar limpios, tienen información y después se diluye porque en una recaída se olvidaron todo y no pueden parar de consumir. Y vuelven a la casa esperando que en la casa haya un cambio, y la única persona que está haciendo un tratamiento es él, y espera un cambio en la familia. Y la familia no va a cambiar porque el adicto está en recuperación. La recuperación es para uno. Sí. Después la familia hará su tratamiento. ¿El entorno es Claro. importante? Sí, por supuesto. Carlos, le Vamos, quiero- perdón, ¿le puedo vamos a ver otro testimonio, en este caso de Jorge Lanata, otro número 1, que habló de sus adicciones en algún momento y decía esto, mira. ¿A qué edad empezaste con la droga? ¿De grande ya? Sí, de grande, a los 30 y algo, 31. ¿Te costó dejarla? Uno cuando se droga piensa que va a poder dejar. ¿Por qué empezaste con la droga? Mira, a ver, yo te doy una explicación ¿Qué es lo más- que lleva a un ser humano? Si sabe que le hace daño, que lo destruye. No, bueno, si es por eso también fumo y me hace mal y fumo. La gente también sabe que el alcohol le hace mal y se emborracha, qué sé yo. No ¿Vos tiene sabés nada que la gente dice, ay, viste, la Nata que se operó y fuma y volvió a fumar? No ¿Vos tiene nada que viste? ver que fume con que me haya operado. No es que volvió a fumar. Pero la gente hace hincapié tu salud con respecto al cigarrillo, relacionada Lo con que el le digo a la gente con cigarrillo. eso es denos la libertad los unos a los otros. ¿Alcohol tomás? No tomo alcohol. Ah, no tomás alcohol. No. Lo único malo que hago es fumar. Bueno, te cuento lo de la droga. Dale. Yo te cuento por qué creo yo que la gente se droga, en general. A mí me parece que la gente que se droga es más débil que otra gente y que se droga porque les duele lo que pasa, les duele el mundo y no se lo pueden bancar. Y la droga es una manera es como ponerte una coraza, ¿me entendés? Como acolcharte, como ponerte un acolchado encima. Uno siempre cuando se está drogando cree que puede dejar fácilmente. No es fácil, pero No es bueno, fácil, ¿no? fue fácil igual porque en un momento yo me hice un tratamiento de detox, de desintoxicación, en la Escuela de Medicina de Harvard y habré estado 2 meses y pico y me volví, estaba bien. Y desde ese momento hasta hoy nunca más tomé cocaína. O sea, no. Y he tenido en su momento gente adelante mío tomando y no me dio ganas de tomar. Bueno, aquí lo escuchábamos a Jorge, ¿no? Dice, el que se droga es más débil, lo hace para escaparse de la realidad. ¿Esto es así? Yo quiero... Sí, adelante. A ver. Liz. Está bien, pues. ¿Puedo hacer una cosita? ¿Es así? ¿El que se droga lo hace para escaparse? ¿Es más débil? El que se droga no se droga para sentirse bien, sino para no sentirse lo mal que se siente cuando no está drogado. Igual hay un punto muy interesante, dice la Nata, que dice, porque además sabes que me acuerdo de una discusión fuerte que hubo en PH entre Vilouta y Rincón, donde Vilouta decía, una vez que entraste como un juego, como una pavada, una vez que entraste no salís o es muy difícil salir. Y Rincón le decía, Andrea Rincón le decía, no des ese mensaje porque es malo, porque yo salí y no le tenés que decir eso a la gente. Es la enfermedad del alma. Nunca se sale. Bueno, pero es una enfermedad de por Es la enfermedad del alma, de los sentimientos. Sí. Carlos, quiero preguntarte algo, con todo respeto y sabiendo lo que pasaste. Te lo pregunto como mamá, porque soy mamá de un adolescente de 16 años, y todo esto me paraliza, me moviliza y me hace mucho mal. ¿Qué tiene que hacer una mamá en ese momento para no asustarlo, para que esa criatura o ese ser no sienta que somos el enemigo, que no se dé cuenta que la ayuda significa quitarle la libertad o encerrarlo?
¿qué hay que hacer? ¿Por dónde hay que ir para no asustarlo? Porque siento que se asusta la persona, por eso escapa y huye. Y se asusta cuando la familia no conoce las relaciones que tiene, porque si no realmente es una cuestión de anticiparse a el problema. Porque el adicto, para mí es adicto antes de consumir, no es la sustancia, es la adicción. Perdón, Carlos. A cualquier otra cosa De anticiparse, claro, porque veo varias madres. La veo a Luisa, la veo a Adriana, la veo a Sime también. E imagino, bueno, está con nosotros Vilma, que también es mamá de varios hijos adictos que están rehabilitándose. Está también con nosotros, perdón, ella es Vilma, Alisa, la mamá de Natacha Jaid. Y lo que me pregunto es, si vos ves a tu hijo o a tu hija empieza con un porrito, con esto, con no, me junto con los chicos y me tomo una pastillita y... ¿Cómo haces? ¿Cuándo es el momento de entrar, de meterse en sus vínculos, en sus círculos sociales, de tratar de frenar esto y que no llegue a mayores? ¿Es solo eso o es la adicción a cualquier otra cosa que uno pueda, digamos, con las antenas detectar que está siendo adicto a un teléfono, a una compu, a otro tipo de cosas? Bueno, pero en este caso, hablando de las drogas puntualmente. Claro, ¿vos empezás con cualquier adicción a cualquier cosa, eso pregunto. No, la adicción empezás a consumir cualquier tipo de sustancia y cada vez más grave. Solo sustancia. Pero ¿por qué no hablamos también un poco del alcohol, que es social y que está autorizado? Vas al supermercado, te compras una botella de alcohol y ahí está si sos adicto o no sos adicto al alcohol. Porque también es un tema, es una droga legal. Y ahora aumentó un 300% durante Chicos, hay que saber escuchar, la mayoría de las consultas. Hay que saber escuchar porque por algo se llama adicción. Adicción, no decir, no hablar. Por eso tenemos que estar atentos de escuchar a la persona que no la está pasando bien. La Nata fue a Harvard y es maravilloso y hay mucha gente, y como decían por acá, tenían obra social, es mucho más fácil. La nueva ley para sumar las otras enfermedades mentales, el Estado no está dando respuestas claramente, ni la justicia tampoco. Exactamente. La nueva ley es muy buena, los especialistas lo dicen, no fue resuelta en comisiones a libro cerrado, participó APA, participó la CELS, participaron muchas ONGs, pero evidentemente hay algo en la instrumentación que están dejando solos, porque que los padres puedan participar, que el resto de la comunidad, son situaciones intermedias que no se están dando ahora. Por eso es muy probable, y yo creo que este tema va a volver a resonar en algún momento en las cámaras. No generalmente, pero en muchos casos viene de la mano la adicción con los problemas psiquiátricos y no se tratan en conjunto. Digo, o vas a un lugar o vas a otro. La adicción, perdón. La estoy escuchando, la estoy viendo a Vilma que me hace así porque lo vivió, por eso te quiero preguntar cómo fue en tu caso. Sí, la verdad que fue muy doloroso porque él estuvo en mayor tiempo en los psiquiátricos, no en comunidades terapéuticas. Estaba muy medicado, entonces no podíamos prácticamente dialogar. ¿Y cuando volvía a tu casa volvía a consumir? Muy medicado, sí. No. En ese tiempo no. Ahora perdóname, Laura, porque ¿cómo es importante aclarar? La adicción es un problema psiquiátrico. Claro, lo es. Es un problema psiquiátrico, no es algo distinto. Claro. Pero te llevan a un centro de rehabilitación. Lo que tienen es lugares especializados. Para limpiarte. Lugares especializados en adicciones. Pero hay que entender, en el concepto de salud mental, la adicción es un problema psiquiátrico. Sí. Está bien. Entenderlo como un problema si no pones en un psiquiátrico a alguien que pueda llegar a tener empatía con el adicto, cuando ingresa se va como ingresó, pero solamente limpio. Lo que tratamos nosotros es de estar en esos lugares, de generar grupos en esos lugares, para que cuando el paciente salga ya tenga una herramienta y si es posible... De ahí salir a un ambulatorio y seguir en un acompañamiento. Ahora, Luisa, te quiero preguntar, Luisa, porque vos también viviste una época del espectáculo, ¿no? Donde se habla, hoy también, pero donde está todo muy a flor de piel, el tema de las drogas y el acceso a todo eso. Quiero que nos cuentes un poco cómo era. Vamos a seguir hablando de Chano, vamos a seguir hablando con Vilma, con Alisa, con los doctores, con todos. Breve pausa, quédate ahí. Tras la pausa seguimos aquí en el club hablando de todo. Quédate ahí. Y estamos en vivo, no paramos de hablar en el corte de todo este tema. Estamos con Alisa, la mamá de Natacha Jaid, desde el Zoom, no sé si está acá atrás nuestra también. Alisa, un poco hablando, y me gustaría, Karin, que nos pases el limpio, a ver, ¿cuál es el cuestionamiento del que hablamos, ¿no? Para con la ley, para con el rol de la familia. Antes, ¿cómo era y cómo es ahora? La nueva ley de salud mental tiene 10 años.
Y la crítica es que no está lo suficientemente reglamentada o la aplicación. El espíritu de la ley es que los manicomios ya no pueden existir. La cantidad de denuncias que hubieron desde hace 50 años que estamos hablando de lo que sucede en los manicomios y las personas que no pueden ser tratadas como tal. Por lo tanto, la nueva ley le da al sujeto, de hecho se habla de sujeto y no enfermo, la posibilidad de entender un contexto, que la enfermedad no es solamente biológica, sino que hay una sociedad que está permitiendo o no permitiendo que esa persona se manifieste. Perdón, y para pasar el limpio, entonces, antes, a ver, la familia podía internar a un adicto. Hoy tiene que pasar a través de un juez. Sí, hoy tiene que pasar a través de un juez. Bien. Pero no solamente hablando de adicción, en enfermedad mental, hoy por hoy tienen un problema judicial también. ¿Por qué? Si a una persona comete un delito, el juzgado le dice médico forense porque acá hay algo raro, no se está comportando como una persona completamente despierta. ¿Qué hacen ellos? Los mandan al borda. El borda entra al juez y dice inimputable. Inimputable, pero no está para estar internado. No se puede internar porque no está para estar internado. La persona vuelve a cometer delitos. Por eso es un problema también. Es una rueda sin fin Ni y la que salud nadie se- pública, claro. ni la justicia le están dando respuestas al sujeto enfermo con una enfermedad mental. Alisa, ¿vos cómo fue en tu caso? ¿Qué hiciste cuando viste que tu hija, que Natalia estaba consumiendo, que estaba envuelta en las drogas? Bueno, como te conté recién, tenía que estar afuera de ella por cuestiones familiares que habían sucedido con la influencia que ejercía sobre ella el papá de su hijo. Entonces era un camino muy impotente el mío, pero también de comunicación, porque bueno, existía esa comunicación entre los hermanos y con Ulises. ¿Y alguien te aconsejó, te ayudó? ¿Cómo hacer para acercarte a ella? No, fue complicado realmente. Sí, hubo muchas sugerencias, que las agradezco, pero no fue posible. Sí, ella misma de pronto decidió empezar a hacerlo y fue cuando en enero autoriza a Valentino y era como que a través de mi nieta sabía que ella quería estar cerca, Alisa, quería volver a que esté juntas. Sí. ¿De qué te arrepentís? Digamos, ¿hay cosas que sentís que en su momento podrías haber hecho y no hiciste? ¿O te quedás tranquila sabiendo que vos hiciste todo lo posible? Mira, no me quedó ningún debería. Porque a veces uno cuando fallece una persona o sucede un hecho y se debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro, debería haber hecho aquello. Cuando ella tuvo las fuertes cefaleas, también estuvo internada, yo digamos quise acercarme y no fue posible por el estado en que ella se encontraba. Entonces, siempre estuve cerca, si bien no físicamente, pero dentro de todos los puntos de vista, ¿sí? Con mi nieta, con mi nieto, con Ulises, siempre es como un contacto de compañía, de amor, de rogar, porque también busqué mucho refugio en la parte espiritual. Y aprovechando que hay dos madres, ¿no? Sí, claro, Mati, Digo, quería aprovechando que- preguntarle sí. a Vilma justamente que ella pertenece a la red de lucha contra el consumo. ¿Vos qué le dirías hoy a la mamá de Chano? Eso. A todas las mamás de muchos adictos que te están mirando. Sabemos que vos además ayudás a muchos chicos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo deberían actuar? ¿Cómo tengan deberían fe. acompañar? Que tengan fe, porque es imposible trabajar o actuar o acompañar si uno no tiene fe, porque es tanto el dolor que uno pasa. Ahora esto es mediático por Chano, por el Piti Álvarez, pero nosotros todos los días, a diario lo estamos viviendo. Y sin las posibilidades quizás económicas que otras personas tienen también. Nada, no tenemos prácticamente nada. Entonces, por eso es muy importante la red, no estar solo también, porque en principio yo me sentí muy sola, me sentía culpable por un montón de cosas, pero empecé a relacionarme y vi que la mayoría teníamos el mismo problema. Entonces ahí empezamos a caminar y gracias a Dios yo tengo mucha fe. Por eso puedo ayudar a otros, ¿Y no qué puedo fue lo que a tu acompañar hijo- a otros. ¿Qué fue lo que tus hijos los ayudó a empezar a salir? Y estos centros de rehabilitación, ¿qué es lo que les hacían? ¿Qué fue? Mucho tiempo de comunidades terapéuticas, pero logramos solamente calmarlo un tiempo. Después seguía consumiendo. Laura, fíjate que lo que le queda a las Y familias es entonces, la fe nada más. Para mí ahora, la verdad que sí. La verdad que hoy puedo decir que estoy mucho más tranquila porque mi hijo, también quedan secuelas. A mi hijo mayor le quedan secuelas del consumo.
Pero hoy puede ir a un campamento, puede reunirse, podemos dialogar, él puede dialogar con amigos. Mira, cuando ya había perdido todo, él perdió todo porque vivía en situación de calle, perdió todos los dientes, o sea, fue algo terrible lo que yo viví con él. Y hoy podemos hablar. Bueno, pero hay algo que está claro, que lo difícil, digamos, lo fácil es entrar. Sí. Es muy fácil entrar. Salir, y lo difícil es salir. Y antes de irnos al corte, Laura te preguntó, a Luisa, sí. A vos te tocó vivir una época de mucho éxito con tipos que eran número uno, como era el caso de Porcel, de Olmedo. Entonces quiero saber vos cómo te manejaste en esa situación donde evidentemente drogas circulaban, estaban ahí. Y vos que, no sé, ¿cómo te rescataste? ¿Cómo hacías para surfear eso, Exacto. no? Claro, Luisa, voy a hacer el gran, no me lo contestes ahora. Okay. Porque sí, bueno, yo la estaba mirando durante todo el corte a Luisa por esa pregunta, que bueno, que muchos y muchas deben estar cerca de eso y cómo se hace para no entrar, para esquivarlo y demás. Pero tengo un consejo para todos. Quelat es el complemento que ayuda a mejorar tus defensas. Sus minerales Quelata 2 aportan zinc, magnesio y selenio, fortaleciendo además pelo, piel y uñas. Con Quelat multivitamínico, mira. Quelat resalta mi mejor versión. Quelat eleva mis defensas y potencia mi energía. Defensas, pelo, uñas, piel. Sí, yo me quelatizo con Quelat. Quelat para tus defensas. Quelat, la evolución de los minerales. Vos sabés, Laura, que yo te digo, tomo Quelat, mi médico me lo dio desde hace mucho tiempo, un comprimiso todos los días. El pelo se me recuperó un montón, porque con todo este tema de estrés permanente, las uñas también. Y ahora que salió el Quelat multivitamínico, agarrás el dosificador, te haces un juguito de naranja, se lo encajo a mi marido también, por supuesto. Y estamos los dos cada día, obviamente, agradecidos a Quelat. Una porra así debe estar tu marido. Bueno, Luigi, Adriana también, vos viviste una época potente de eso. Me han convidado también. Yo no puedo dar ninguna receta magistral para eso, porque creo que está también un poco en cada uno y estoy llegando ahora un poco a la conclusión con lo que hablamos, que esto de las adicciones se desencadena por algo muy espiritual que después pasa a lo mental, pareciera. Una pérdida, lo estoy sacando de conclusión porque me quiero preparar, porque uno nunca está libre, y más cuando uno tiene hijos, y tampoco uno no está libre. Me quiero preparar por si me toca ese momento. Y siento que ahí viene, en esa falta, en esa gran desilusión, en una pérdida, como dijo la señora, de su hijo de 16 años, en la muerte de un familiar muy querido, en una desilusión, en una depresión, porque se puede estar deprimido y caer para sentirse mejor, en un exceso de trabajo. Esa debilidad que hablaba la Nata, ¿no? También. Sí, como que saca, claro, entonces no sos escuchado y es como un palo, estos palos que agarrás que no son salvavidas porque ¿y has nunca tenido están gente cerca que la habías recuperado? Y siempre está cerca esto, Laurita, y en el ambiente nuestro. Sí. En todos al los estar ambientes, en todos los ambientes, eso es así. Ahí, lo que pasa es que nuestro ambiente, al desarrollarse más en la noche, en lo que es el espectáculo, en lo que es compartir con compañeros, cenas muy tarde, salidas a boliches y todas esas cosas, incluso que están dentro de lo que es nuestra profesión, es como que está más presente. Debería haber más ayuda en los hospitales, Laura, más guardias psiquiátricas, porque es un paso intermedio para no llegar a la locura que se llega. El paso intermedio está y ahí el Estado debería dar esta posibilidad. El paso intermedio para no llegar a lo que pasa con el desborde. Tantas cosas, ¿no? Para hablar, tantos temas. Lo veía Matías y unas ganas de preguntarle muchas cosas también. Pero también nos acompaña Piti, que vino justamente para el dating, que no tenemos tiempo de hacerlo, pero Piti, aprovechando que estás, un poco los números de Chano, que imagino te los habrá pedido todo el mundo, pero ya que te tenemos te los tengo que pedir. Los números me parece como en este momento él necesita más buena energía que leerle los números. Sí quiero dejar en claro que esto que pasó con Chano tiene que ser un momento de gran apertura para nuestro país. Es momento de que se terminen las viejas bases. Es un momento donde la sociedad tiene que cambiar la cabeza, donde nos está mostrando la pandemia y el resultado de estos políticos, lo social, lo artístico, está cambiando, se terminó la historia. Esto de Chano, que nos causa dolor a todos,
porque nos trajo alegría de alguna manera, nos está mostrando otra parte de la historia que está comenzando. Y es un tema para desarrollar, para cambiar las leyes, para abrir la cabeza, para saber que hay un montón de gente que estudia y que te puede ayudar y que te capacita. Hay muchas cosas en esta nueva era, en esta nueva vida que están haciendo ahora. Así que es para ayudar, para cambiar las leyes, para que vengan nuevos políticos y para que cambie realmente la vida de los argentinos. Y estas cosas abren el debate. Gracias, Piti. Un Gracias, placer. Vilma, Alisa, Ulises, Luis Begolla, te quedás. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Se quedan con La Cocina. Nos reencontramos mañana a 4 de la tarde aquí en el Club. Chau.